diálogos con otro tipo de pensamiento que se estuviera cultivando en América Latina. Parece que Reiner tomó el reto y entonces yo le pedí a favor a Rodrigo, que está trabajando ese tema. Rodrigo Navarrete está trabajando en un tema muy interesante, que es, él hace psicología comunitaria, hace también el tema vinculado a cómo lidiar, cómo entender lo que está ocurriendo en espacios de poblaciones marginadas y marginales de modernidad. Y entonces yo le dije a Rodrigo, mira Rodrigo, queremos que vengas, escuche estas cosas y después decida correspondientemente hacer la crítica y el comentario. Entonces Rodrigo, él no está programado para hacer una exposición, salvo que lo que él, si tiene elementos para decir, miren, ¿sabe qué? Vamos por acá. Entonces Rodrigo va a hacer la exposición, entonces quedamos en continuo con la conversación que está pendiente. Entonces, Reiner, todo suyo. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Ah, ¿esto sirve? O bueno, si quieres te sientas. Pues si no sirve me gusta más, no quiero estar sentado, no quisiera. No, pero ya. Bueno, pues básicamente mi intención en esta Labdis es hacerme una crítica a mí mismo, y pues para criticarme a mí mismo quiero mostrar desde dónde pues estoy hablando lo que estoy hablando. Así se llamaba, tras un diálogo de saberes trascendente, un reto para el pensamiento sistémico del sur. Antes de empezar todo esto quiero aclarar que cuando hablo del sur no estoy hablando solamente como se podría pensar de América Latina, ¿cierto? Estoy hablando del sur como el lugar excluido. El lugar excluido no necesariamente es un lugar geográfico, las excluidas son las mujeres, las excluidas somos los pobres, los excluidos somos todos, los que no hacemos parte de esa gran masa de movimiento, que no discrimina realmente al final mucho si uno es pues, de Chile o de Colombia o de Perú. Mientras uno tenga plata o intelecto o títulos, pues uno no va a ser tan discriminado en realidad. Y pues entonces lo que quiero hablar es esto. Ahí. Ya. Dos lecturas complementarias para una crisis del presente. Una lectura que propongo desde el pensamiento sistémico, una lectura que propongo desde las epistemologías del sur. Nociones ontoepistemológicas de estas dos formas de entender de dónde viene esa exclusión, de dónde viene ese problema de la crisis. El fenómeno de la ocupación ontológica como una propuesta para interpretar por qué es que nos pasa lo que nos pasa en esta crisis. Luego hablar un poco de los multiversos y los pluriversos, hablando un poco sobre esto de la ecología de saberes. Y finalmente quiero proponer unos retos al pensamiento sistémico que al final voy a terminar, o es lo que espero, poder lograr, hacerle la crítica a todo lo que acabo de decir antes y mostrar por qué está equivocado. Entonces, lo primero, con respecto a estas dos lecturas complementarias, bueno, quiero hacer una cuñita. En Colombia estamos en estos momentos en paro estudiantil, la educación como siempre está vuelta a nada, y estas fotos que ven acá atrás son fotos tomadas de precisamente esto, las marchas del movimiento estudiantil en estos momentos para poder recuperar los derechos, ¿no? Derechos que en realidad no hemos tenido muchos tampoco. Entonces lo primero, el doctor Ramsés Mayor en su libro El cultivo de la verdad, desde hace rato ya venían trabajando eso, pero entonces digamos que caracterizan de alguna manera esta crisis que vivimos como una de pobreza y fragmentación del sentido de lo que acontece. No podemos hacer sentido de lo que nos está pasando y el sentido que hacemos es muy pobre o muy fragmentado, ¿cierto? Cuando tratamos de explicar por qué llueve cuando llueve, que es el ejemplo de Ramsés, no podríamos conectar más de dos o tres cosas, y a mucho podríamos hablar sobre el ciclo del agua. No sé si alguien tenga algo más, pero eso no tiene relación con casi nada de lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Y lo segundo, Maturana y Varela en El árbol del conocimiento pues plantean que la crisis para ellos tiene que ver con la incomprensión de los seres humanos entre sí y con la naturaleza, que amenaza con destruir la confianza base del vivir social. Lo que ellos están diciendo es, pues hombre, no nos comprendemos, ni nos comprendemos entre nosotros, ni comprendemos la relación con la naturaleza, no sabemos cómo conocemos, y como no sabemos cómo conocemos, pues estamos jodidos porque estamos destruyendo esto, la confianza que es la base del vivir social. Estamos destruyendo la confianza de unos con otros, unas con otras, y bueno, todas las formas de género que ustedes quieran hablar ahí, yo no me quiero meter en eso. No me quiero meter en eso no porque no crea que es una discusión importante, porque hay que darla. Lo que no quiero es darla dentro del lenguaje. No quiero decir si decir todos incluye a todos y todas, o si hay que decir todos. Esa discusión es la que no quiero dar.
¿Por qué pasa esto? Pues Ramsés dice, hay una transformación en la forma de habitar el mundo a través de la imposición de las lógicas y dinámicas del mundo occidental, lo que nos convierte en occidentalizados. Viene una cultura de otro lado, nos aplasta, ¿cierto? Y al aplastarnos, de alguna manera nos impone unas lógicas y unas dinámicas a través de las cuales tenemos que vivir, ¿cierto? Nos diseñan ciudades, nos inventan un dios, que ya se habían inventado pero nos lo inventan acá, empiezan a sincretizar procesos, empiezan a robársenos nuestras formas de interpretar, nuestras ferias, nuestras celebraciones, ¿cierto? Y empiezan a imponer las lógicas y las dinámicas de ellos dentro de esas. Y esa forma de vivir, como lo vamos a ver ahorita más adelante en las nociones ontoepistemológicas, pues son las que generan mundos relacionales, ontológicos, que están condenados a la fragmentación del sentido. Y Maturana y Varela en el borde del conocimiento plantean que eso tiene que ver con un desconocimiento del conocer cómo conocemos, ¿sí? No sabemos cómo conocemos, no sabemos cuáles son las formas a través de las cuales los seres humanos conocemos como entidades biológicas, y por eso es que se genera el problema de la incomprensión entre los seres humanos, ¿sí? Si yo no sé yo cómo conozco, yo no sé cómo conoces tú, cuando estemos hablando los dos, como yo no sé cómo conoces tú, desconozco completamente eso, y desconozco lo mío, yo puedo llegar a tratar de imponerme, porque no sé tú por qué dices lo que dices, ¿sí? Básicamente. Desde las lecturas de la epistemología del sur, Arturo Escobar, profesor caleño es de Cali, Colombia, dice que esta crisis, la que estamos viviendo en estos momentos, la que ellos están denunciando, es la crisis de una forma de ser dominante en el mundo de la euromodernidad. Y hay que entender que las relaciones en las que se sostiene una forma de ser en el mundo constituyen el dominio ontológico del mismo. Es decir, la forma en la que nos relacionamos en el mundo es la que genera una forma ontológica. La ontología no es una cosa que está allá afuera, ¿cierto? Y esta crítica se hace no solamente, ya más adelante lo voy a explorar, no se hace solamente al positivismo, ¿no? Porque cuando decimos eso, entonces todo el mundo dice, ah, sí, es que el positivismo piensa que el mundo está allá afuera y que se construye de una cierta manera. Yo me voy a apoyar en Humberto Maturana para mostrar que inclusive las otras corrientes del pensamiento que vienen después del positivismo, ¿cierto? No solo las pospositivistas y las que se construyen desde allá, sino incluso estas que nosotros de alguna manera pensábamos que eran distintas, ¿cierto? Perspectivas más constructivistas, de alguna manera sigue estando ancladas a esto, a construir dominios ontológicos únicos de mundos. Y pues ya las implicaciones de eso las voy a mostrar también más adelante. Y una cosa muy importante que propone Boaventura de Sousa Santos, y Meneses es una chica, pero no me acuerdo el nombre de ella, el nombre es... no, se los queda viendo. Lo que ellos dicen en su sociología de las ausencias es que lo que no existe se genera constantemente como inexistente o como una alternativa no válida de lo que existe, se genera socialmente como inexistente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente que se niegue algo, sino que socialmente a través de nuestras prácticas estamos produciendo eso como inexistente, ¿sí? Estamos produciendo como inexistente la realidad de ciertas personas cuando decimos ciertas cosas. Estamos negando socialmente que, por ejemplo, las mujeres están viendo una opresión cuando decimos que es culpa de ellas por no tomar decisiones, ¿sí? Estamos produciendo socialmente que la medicina chamánica de los pueblos ancestrales es inexistente cuando el sistema público de salud es en el que creemos, ¿cierto? Y queremos ir a un hospital, ¿sí? Y negamos que lo otro existe, negamos la validez de lo otro. Socialmente, ¿sí? Esto no es que un grupo de 20 personas se reúnen en una sala como esta a definir qué es lo que es verdad o es falso, como digamos que ya lo denunciaba Foucault en el saber poder, sino que esto lo reproducimos nosotros socialmente en cada una de nuestras prácticas, ¿sí? No hay que ser un intelectual o un académico para producir socialmente como inexistentes ciertas verdades. Y esta producción social de lo inexistente tiene como consecuencia la eliminación de esos mundos, ¿cierto? O sea, nos paramos encima y aplastamos esos mundos sin saber que lo estamos haciendo a través de las prácticas con las que nos constituimos, y pues eso lo hacemos a través de prácticas epistemológicas que están relacionadas con el saber, el tiempo, la productividad y las formas de pensar sobre escalas y diferencias. Eso me parece muy importante. La forma de pensar sobre escalas y diferencias, ahorita voy a hablar porque pues, Maturana habla de esto, Maturana y Varela hablan de esto, y es que los criterios sobre los cuales construimos las escalas y las diferencias, qué es más que qué vale más que qué, ¿cierto? Lo estamos tomando como procesos universalizables. Si estamos diciendo que como que para todo el mundo las escalas deberían ser las mismas, y entonces lo que es considerado conocimiento en algún lugar, conocimiento más válido, ¿cierto? Conocimiento producido de una manera más rigurosa, entonces tenemos el término de rigor, ¿cierto? Rigor científico o rigor académico, bueno. Eso que es lo más riguroso sobre lo otro, y esa forma de pensar en esas diferencias, son prácticas epistemológicas que son las que están produciendo socialmente como inexistentes ciertos saberes, lo estamos opacando y lo estamos dejando en el olvido. Desde ese sentido, entonces, la epistemología se quería constituir como un lugar desde el cual
se pudiera decir lo que era cierto y lo que no era cierto, ¿cierto? Entonces todos hablamos de epistemologías críticas, epistemologías de todos los lados, y todas esas epistemologías desde sus distintos lugares estaban queriendo decir que era lo cierto, ¿cierto? Entonces, Joao Riscado Nunes lo que dice es que la epistemología en ese sentido intentó tomar como propio el derecho a distinguir entre lo cierto y lo falso, y con esto distinguir los criterios de aceptación de lo verdadero. Cualquier epistemología, cuando se llamó epistemología, desde que se enuncie como epistemología, está queriendo darse esto, está queriendo darse el derecho a distinguir entre lo cierto y lo falso, y está queriendo darse el derecho a esto, sobre todo, que es lo más importante, y es a construir los criterios de aceptación para lo verdadero. Incluso cuando dice que los criterios de aceptación de lo verdadero se tienen que construir, porque entonces igual está diciendo cómo es que se construyen esos criterios de aceptación de lo verdadero. Desde esta perspectiva, entonces, Rawls plantea que la epistemología lo que estaba planteando era querer tener una soberanía epistémica, es decir, que la epistemología se construía como un lugar desde fuera del conocimiento que quería hablar del conocimiento, ¿cierto? Insisto, incluso en las teorías más críticas de esta forma de entender. Y bueno, este es como el problema que quiero enunciar, ¿sí? Tenemos un problema con la forma de conocer y tenemos una forma en el problema en cómo nos relacionamos, en cómo constituimos el mundo, y esos problemas pues nos están decantando en la fragmentación del sentido de la existencia y además en la incomprensión que tenemos entre todos nosotros, y por eso es que no podemos, digamos, como no conocemos como conocemos, pensamos que cualquier diferencia que tenemos es una pelea y es un conflicto en el cual uno de los dos tiene que terminar aceptando lo del otro, ¿sí? Para poder entender un poquito más eso, quiero hablar de nociones ontoepistemológicas de la epistemología del observador de Maturana y de las epistemologías del sur. Creo yo que estas dos perspectivas son complementarias en muchos puntos y pueden ayudar a entender por qué está pasando lo que está pasando, pero, digamos, como lo decía Wittgenstein, después de arrepentirse de escribir, no arrepentirse, pero después de haber construido el Tractatus, pues esto simplemente va a ser una escalera para ayudarnos a subir a un lugar, y cuando estemos allá arriba la botamos y tratamos de ver si se puede hacer otra cosa. En la epistemología del observador quiero hablar de, bueno, una pequeña introducción sobre lo que hace Maturana. Aquí voy a ir rápido porque ya en el Ardis se ha hablado bastante de eso, un poco sobre la objetividad trascendental, qué significa, y la objetividad entre paréntesis o la constitutiva. Lo primero es una frase que a mí me encantó, está en el prólogo del libro, y es Maturana preguntándole a Maturana mismo, él utiliza mucho eso. Dice, ¿y qué es la epistemología? También es un modo de convivir. Y dice, sí, en verdad, ¿sí? La epistemología no es un estudio que se hace por allá lejos diciendo cómo es que conocemos, no. ¿Sí? La epistemología es una forma de convivir, es una forma de vivir, se enactúa, se hace, y haciéndose se conoce. Y si le hacemos esta concesión a Maturana, estamos creyendo que una explicación es tal solamente si sucede como una reformulación de la praxis del vivir de una persona con elementos de otras situaciones de su propia praxis del vivir, ¿sí? Es decir, solamente puedo entender yo algo si en mi praxis del vivir, en mi forma en la que estoy viviendo, eso que estoy escuchando como una explicación sirve para reformular mi propia praxis del vivir, pero solo lo puedo hacer con elementos que ya venían en mi praxis del vivir, ¿sí? Yo no puedo construir conocimiento sobre nada que no me haya pasado, ¿sí? Cualquier referencia a una forma que transforme mi praxis del vivir tiene que estar relacionada con otros elementos que me hayan pasado a mí también, ¿sí? Que me hayan sucedido, porque si no el conocimiento se construye sobre nada, ¿sí? Sobre mundos que no existen, pues. Finalmente, una última concesión que le tenemos que hacer a Maturana para entender esta epistemología, si queremos hacérsela, es que finalmente es el observador quien acepta o no una explicación como una reformulación, las retales de Maturana son muy largas, que lo hace bajo los criterios que él tenga de aceptación de si algo es verdad o no, ¿cierto? Aquí cada uno de nosotros hemos escuchado un montón de explicaciones sobre un montón de cosas, pero lo único que nos va a llevar a aceptar como cierta una de esas cuestiones, ¿cierto?, son nuestros propios criterios. Y si mi criterio es que yo voy a creerle al apellido del señor que está acá parado, o cómo habla o cómo se mueve, pues ese es el criterio de aceptación y yo le voy a creer la explicación por eso, ¿sí? Si yo creo que la única forma de adquirir el conocimiento es a través de una forma lógica racional, entonces si la persona me logra convencer de manera lógica y racional, yo le voy a creer su argumento, ¿sí? Pero para cada uno de nosotros funciona de manera distinta. Cada uno de nosotros, de alguna manera, acepta o tiene los criterios de aceptación con respecto a la coherencia operacional de lo que nos ha pasado en la vida. Dependiendo de quién sea yo puedo sentar acá, si estuviera viva mi abuelita, yo la podría sentar acá, yo soy una mujer campesina muy pobre, y ella escoge creer en lo que ustedes dicen o no, basados en el contexto de vida que ella ha tenido, ¿sí? A ella no le importa cuántos libros habrán leído ustedes, si el argumento les suena lógico o no, ¿cierto? Y entonces uno puede tener acá un señor muy bravo arrancándose los pelos diciendo, pero ¿por qué no me entiendes si lo que le estoy diciendo es lógico? Pero los criterios de aceptación, como dependen de la forma en la que ella ha vivido y de la coherencia operacional con eso,
pues finalmente ella es la que termina decidiendo si acepta o no eso como una explicación. Entonces, si creemos que eso es una explicación y que así es como una persona acepta o no las explicaciones, Maturana dice que hay dos caminos fundamentales para escuchar esas explicaciones. Recuerden que todo lo dicho es dicho por alguien, que es un observador, y eso dicho por alguien es a otra persona que puede ser él o ella misma, ¿sí? Todo lo dicho es dicho por alguien, es decir, todo lo dicho emerge de un contexto y es dicho además a otra persona, ¿sí? Nada se dice a nadie. Esa otra persona puede ser uno mismo. Entonces hay estos dos caminos. El de la objetividad trascendental, aquí quiero decir algo que de pronto no sé si queda muy claro en Maturana, solo por eso la puse, porque si no, no tendría sentido. Y lo de la objetividad entre paréntesis, que es la que quiero utilizar para explicar el fenómeno del que estoy hablando. En la objetividad trascendental, el observador asume que la realidad existe sin importar lo que él o ella haga, ¿sí? Yo me muero y el mundo sigue. Si usted cree eso, si usted cree que cuando usted se muera el mundo sigue, el mundo existió independientemente de usted, sin importar lo que usted hace, el mundo está allá afuera, entonces usted ya cumple el primer camino, la primera cosita de la objetividad trascendental, check. Parece que usted escucha desde ahí. Si usted cree que el mundo existe más allá de lo que usted hace, ¿sí? Más allá de lo que usted conoce. Es decir, a la pregunta esa que parece que por mucho tiempo hizo que la gente se rascara la cabeza de si en medio de un bosque se cae un árbol, el árbol suena, una persona que esté en este camino diría, sí, el árbol suena, así nadie lo escucha, así no haya nadie para verlo, ¿sí? Y lo segundo, el observador usa siempre una referencia a alguna entidad que le trasciende, tal como materia, energía, ideas, Dios, como argumento final para validar y por consiguiente aceptar esa explicación. Es decir, al final cualquier argumento se tiene que reducir a alguna cosa que trascienda al ser humano, ¿sí? Para poder decir que eso es cierto o no. Entonces, ejemplos tenemos muchos, la materia, ¿cierto? Ayer me preguntaban, no me acuerdo quién fue, sobre, bueno, si yo suelto esto, creo que fue Leonardo, si yo suelto esto y se cae ahí, entonces, ¿por qué eso cae, no? Entonces él quería que yo le dijera la gravedad, ¿sí? Y él quería que yo le dijera la gravedad porque él quería que yo cayera en la trampa, decir que hubiera alguna cosa trascendental que no era, pues, digamos, como, que no dependía de mí, más o menos, ¿sí? Eso más o menos es lo que hace una persona que escucha de esta manera, ¿sí? Le hace referencia a algo que trasciende. Yo digo, no, la gravedad está ahí, va a estar ahí, ¿sí? O sea, no depende de mí la gravedad, ¿sí? O la materia está ahí, aquí están los átomos, ¿no? Uno se muere, se pudre y ahí quedan los átomos, y esos átomos van a seguir ahí si usted se muera o no, ¿sí? Entonces usted no importa en realidad para los átomos. ¿10? Voy a correr. Más. No va a alcanzar. De hecho, ya me rindo, no va a alcanzar. No voy a explicar más sobre esto. La diferencia con la objetividad entre paréntesis es que los mundos se constituyen en el devenir histórico de la vida de las personas. El ser humano es el que trae a la mano esos objetos con los que distingue, y él o ella los distingue con sus operaciones de distinciones en el lenguaje. La existencia no es algo independiente del observador, el observador constituye la existencia en relación con todo lo otro que hay. Es decir, no hay nada que trascienda al observador, y cuando ese observador se muere, pues esa cosa se acaba, ese mundo que era un mundo relacional para esa persona. Y una cosa que me parece a mí muy importante es esto, y es que esos dominios de realidad, o sea, esa persona cuando construye esas relaciones construye dominios de realidad, dominios ontológicos, ¿sí? Cuando todas las personas nos relacionamos, estamos construyendo el mundo, y eso se constituye en un dominio de realidad, y es un dominio ontológico, ¿sí? No es que ese mundo exista porque se lo están inventando, ese mundo efectivamente existe, ¿sí? No es que esas personas por allá que creen que sueñan todos juntos en medio de la selva se están inventando unas cosas, pero eso no pasa porque lo que pasa es lo real en el mundo, sino que esas personas viven efectivamente ese mundo existe, hay una realidad ontológica en ese mundo que es distinta a mi realidad ontológica, y eso nos lleva a la idea de multiversos. No voy a hablar nada más de esto. Las epistemologías del sur, entonces, ¿qué creen? Creen en una ontología relacional. El mundo se constituye, o lo que es la realidad o la ontología se constituye a través de una densa red de relaciones que están sucediendo todo el tiempo. El mundo se está enactuando todo el tiempo en cada situación. Estos mundos relacionales o ontologías relacionales, nada preexiste las relaciones que las constituyen, y las cosas y los seres solo existen en relación con otros, ¿sí? No hay nada, absolutamente nada, que exista por fuera de sus relaciones que sostienen con lo otro y con los otros, ¿sí? No hay nada que exista en un solipsismo, no hay ninguna mónada, no existe ninguna cosa de eso, ¿sí? Todo existe y se sucede en las relaciones, y en las relaciones que se constituye su calidad ontológica o su cualidad ontológica o óntica. Pues me van a regañar después por decir esto. No, corrí.
Entonces, bueno, esas son las condiciones ontoepistemológicas que quería plantear para hablar de lo que yo creo que es lo que está generando este problema, que es la ocupación ontológica. Rápidamente, esto es el Pacífico colombiano en los años 80, el lugar en el mundo con más biodiversidad por kilómetro cuadrado. El lugar en el mundo con más biodiversidad por kilómetro cuadrado significa el lugar donde más relaciones ecológicas existían en el mundo por kilómetro cuadrado en 1980, ¿sí? Es muy bonito, fue sobre todo un lugar donde se asentaron las comunidades afro. En estos momentos todavía sigue siendo donde se asentan las comunidades afro, es muy pobre, es muy triste, las relaciones que se dan de dominio son brutales y además es uno de los puertos más prósperos en el Pacífico, está uno de los puertos más prósperos de Colombia, ¿no? Este es el Pacífico colombiano en el 80 y este es el Pacífico colombiano en 1995, 15 años después, más de 30.000 hectáreas de palma de aceite, monocultivo, ¿cierto? Lo que ustedes veían antes, lo que era la región más biodiversa del mundo, pasó a ser un desierto verde en el que solamente hay una sola especie que está siendo explotada y una sola especie que está siendo la explotadora, ¿cierto? ¿Y qué significa la ocupación ontológica entonces? Esto que pasó acá. Esto que pasó acá para mí es la ocupación ontológica. ¿Y qué es la ocupación ontológica? Bueno, primero, que se configura la plantación que elimina las relaciones a través de las cuales se constituye el mundo bosque. ¿Cuál era el mundo bosque? El mundo bosque era el mundo en el que un ser humano entraba y tenía que tener respeto y miedo, ¿sí? Eso es lo que tenía que tener. Porque en cualquier momento lo podía picar una culebra, porque en cualquier momento lo podía picar un zancudo que lo podía matar, porque en cualquier momento podía quedarse atrapado en medio de una lluvia y no tenía cómo salir de ahí, ¿sí? El ser humano no era superior que la naturaleza en ese momento. Ningún ser humano que hubiera entrado ahí se iba a sentir superior, porque el más mínimo error lo podía matar, ¿sí? Y esa condición relacional, ese mundo bosque que tiene una cualidad ontológica, fue destruido y reemplazado por la configuración de la plantación, un lugar donde el ser humano tiene todo el poder, ¿sí? Yo sé cuánto siembro, yo sé cuánto talo, yo paso por ahí como por mi casa, ¿cierto? Sé dónde están las matas, si algo me da miedo lo corto, lo extermino, le echo pesticidas, le echo químico, hago lo que quiero, ¿sí? Emerge la lógica dualista del humano sobre la naturaleza, entendida esta como espacio inerte o recurso a explotar. Una plantación es distinta a un bosque porque una plantación es un recurso, ¿sí? Yo desde ahí estoy explotando eso. Un bosque no es un recurso, ¿sí? Cuando yo entro a la naturaleza, cuando yo entro a un bosque, yo no estoy entrando a un lugar donde voy a explotar ningún recurso, ¿sí? Y esa lógica constituye la realidad ontológica de esas vidas, de esas personas, y pues entonces por consecuencia se destruyen los mundos relacionales locales, ¿sí? Una comunidad que vivía de la pesca, que vivía de la explotación otra vez esa palabra está mal usada, pero no es explotación, esas personas vivían de eso, ¿cierto? Se relacionaban de alguna manera con ese río, con ese mar y con ese bosque, con esos manglares. Pues ahora llegan otros y les dicen, no, mire, usted con esto va a ganar más plata, destruyo todo, siembro estas otras cosas y usted ve a ver cómo vive, ahora va a tener más plata, ¿sí? O sea, con eso usted va a poder ver cómo construye. Toda la realidad en la cual vivían esas personas fue destruida y eso es lo que yo llamo ocupación ontológica, yo no, Arturo Escobar, ocupación ontológica, ¿sí? El mundo de esas personas fue destruido y fue sustituido por el mundo de otras personas y esto es lo que genera de alguna manera esa, digamos que ese para mí es la ocupación ontológica para mí es realmente lo que, pues, eso es multicausal, ¿no? Pero de alguna manera esto es lo que explica por qué nosotros tenemos esa pobreza de fragmentación del sentido y por qué no entendemos nada, por qué no nos podemos relacionar bien entre nosotros, y es porque sufrimos un proceso de ocupación ontológica, ¿sí? A nosotros nos impusieron, destruyeron la forma relacional en la que nosotros constituíamos mundo y nos impusieron otro. ¿Cuáles son las respuestas que se le dan a esto? Bueno, Maturana dice el camino de la objetividad, entre paréntesis, nos lleva a entender que vivimos en un multiverso, es decir, hay muchos mundos, ¿cierto? Legítimos en tanto la forma en la que se constituyen, y Rancés me preguntaba ayer, ¿y usted qué está entendiendo por legítimos? ¿Sí? Porque legítimos pareciera sonar que alguien le está diciendo al otro, usted es legítimo, entonces ahora yo tengo el poder de legitimar a todo el mundo, ¿sí? Y no se trata de eso. Legítimos en tanto la forma en la que se constituyen, legítimos en tanto entendemos que los seres humanos, si tomamos este camino de la objetividad entre paréntesis, construimos el mundo a través de las relaciones, y como construimos el mundo a través de las relaciones, hay unas personas que viven donde vivan y que constituyen su mundo de una cierta manera. Ese saber es legítimo en tanto la forma en la que se constituyó. ¿Sí? Hay personas que realmente viven así, no se puede despreciar a priori, ¿sí? Uno no puede llegar y decir, no, eso no es verdad, eso no existe, y eso es puro cuento que usted dice que las brujas existen, es puro cuento que hay un señor que está diciendo por allá en la montaña que le sopla la cara con aguardiente y lo va a curar, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Pero todos son deseables como realidades explicativas, yo creo que eso es muy importante también entenderlo.
para no caer en el subjetivismo en el que todo vale, entonces cada uno viva como quiere, entonces nos empezamos a matar todos por todos defendiendo el derecho de todos, ¿cierto? Hacer, o sea, un neoliberalismo así ya brutal, en el cual cada uno piensa y dice, pues como yo nací así, yo me constituí así, entonces yo hago lo que me dé la gana. Pues no es tan así, porque no todas esas realidades son deseables de manera explicativa. Maturana propone que un desacuerdo explicativo en este sentido es una invitación a una reflexión responsable en coexistencia y no una negación irresponsable del otro. O sea, hablar de esto que estoy diciendo es una invitación a reflexionar de manera responsable en la coexistencia, es decir, entender que esos conflictos son necesarios, porque esos mundos se constituyen a través de relaciones distintas, por lo tanto es necesario que haya ese conflicto. Y la invitación es saber cómo hablamos con respeto y en coexistencia con esos distintos mundos. No voy a hablar más de multiversos. En pluriversos, lo interesante de las epistemologías del sur es que su lugar de construcción de conocimiento son las luchas. Entonces, cuando hay una lucha de algún pueblo, cualquiera que sea, desde allí es que ellos empiezan a constituir esas realidades, porque como son mundos que se constituyen relacionalmente, pues de ellos ahí sacan los saberes. Entonces esta idea de pluriverso la sacan de las luchas zapatistas. Ellos dicen, pues hombre, queremos un mundo donde quepan todos los mundos, ¿cierto? Y un mundo donde quepan todos los mundos es un pluriverso o un multiverso desde el lugar de Maturana. Y eso quiere decir que no se ocupe ontológicamente en ningún lugar, ¿sí? Que no tenga yo que venir a decir, oiga, su forma está mal y entonces la nueva forma es esta y está bien, ¿sí? Entonces yo traigo todos mis argumentos muy bonitos, incluso pueden tener principios muy nobles, ¿no? Entonces digo, es que lo que quiero es igualdad o equidad, y lo destruyo, porque estos son más bonitos estos principios, ¿sí? De alguna manera tenemos que empezar a pensar que si queremos un cambio real, tenemos que empezar a aceptar que todos esos mundos son reales y posibles. Tenemos que ver cómo llegamos a puntos de encuentro sabiendo que necesariamente va a haber conflicto. Necesariamente va a haber conflicto, es una condición de base, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para la coexistencia? Vamos a saltar muchísimas cosas, pero quiero llegar a la ecología de saberes porque aquí es donde quiero realmente, este realmente es mi punto, creo que ya me acabó el tiempo hace rato, pero quiero hablar de la ecología de saberes como esto, como una cuestión que está basada en el reconocimiento de la pluralidad de los conocimientos heterogéneos, donde está incluida la ciencia moderna, ¿cierto? Porque no podemos decir, venga, aceptemos a todos los que piensan así que los mundos son relacionalmente constituidos y para afuera la ciencia moderna, usted sí se queda afuera, porque esa también se constituyó como tal de la manera en la que se constituyeron todas las otras, y también tiene que tener su lugar. Y en las interconexiones continuas y dinámicas de ellos, entendiendo que no existe ninguna cosa como conocimiento, sino existe interconocimiento, ¿sí? No hay ninguna cosa que sea conocimiento, hay interconocimiento. Todo el conocimiento socialmente construido, todo el conocimiento deviene de prácticas situadas por relaciones de seres humanos con la naturaleza, ¿sí? O de solo naturaleza si quieren entender que los humanos también hacemos parte ahí. En esto entonces, ya nada más me queda una. En esto entonces, en lo que quiero entrar es en que la ecología de saberes, para mí lo que está planteando, o el reto que nos está planteando ahora, es la necesidad de construir la epistemología, ¿sí? Empezar a pensar en las formas a través de las cuales construimos los criterios de verdad, ¿sí? Y en ese sentido, para mí el reto para el pensamiento sistémico, que eventualmente si esto llegara a prosperar en el mundo sería otra escalera a la cual habría que bajarse en algún momento, es poder ver cómo construimos efectivamente espacios para que eso se pueda dar, ¿sí? No que yo llegue con mi taller que yo pensé la semana pasada o llevo 20 años pensando en mi taller, ¿cierto? Y ahora voy a llegar a aplicar ese taller para que estas personas que están acá vivan la ecología de saberes, sino que la ecología de saberes es un punto de encuentro, un espacio en el que no puede haber una figura que esté por encima de las otras, que esté dirigiendo las formas a través de las cuales nos vamos a relacionar. La ecología de saberes para mí es algo que no existe, ¿sí? No existe en este momento, nadie lo está haciendo, ¿sí? Probablemente lo más cercano que en mi pequeño recorrido que he hecho en esto, porque me apasiona mucho, he visto, eran estos encuentros de los pueblos tradicionales, ¿no? Que se reunían desde arriba y desde abajo de Abiyala, y se encontraban en un momento a compartir saberes, ¿sí? Sabían que eran distintos, los incas aprendieron muy bien de esto, de hecho hay una subcultura de los incas que se llaman los ingas, y eso estaban, uno encuentra ingas por todos lados, ¿sí? O bueno, lo que queda ahora de los incas. ¿Y qué era lo que iban a hacer? A aprender, se iban por allá, culturas distintas a ellos, conservaban sus prácticas, iban a otros lugares, aprendían de esas otras prácticas y compartían, ¿sí? No destruían mundos relacionales, iban a aprender, ¿sí? Eso es lo que yo creo que es el diálogo de saberes trascendental, eso es lo que yo creo que es la ecología de saberes,
Y lo que les vengo a contar es que este es mi proyecto de vida en estos momentos, ¿sí? Yo quiero ver alguna vez en el mundo que esto pase. Yo sé que no va a pasar hoy, yo sé que no va a pasar mañana, yo sé que no va a pasar en unos años, porque para que esto pueda pasar nos toca bajarnos del ego de pensar que nuestra forma de entender sí es la forma de entender. Y por eso digo que hay que hacerle la crítica a toda mi presentación, porque me tengo que bajar también de esas posiciones epistemológicas que tanto me han servido para poder ver esto y decir, bueno, sí, está bien, muy bonito y todo, muy lindo, pero pues esta es una, ¿sí? Esta es una de todas las otras. Y todas las otras son las que todavía no entiendo. Y lo más difícil es que entender que el otro no es el que piensa, o sea, el otro no son los feministas, ¿sí? Y el otro no son los machistas, porque eso los puedo ver, ¿sí? Los puedo ver, o sea, yo los tomo y los veo. El otro es lo que no puedo ver, el otro es lo que todavía no comprendo, ¿sí? A esos son a los que tengo que invitar a hablar conmigo, ¿sí? O los que tenemos que invitar nosotros a hablar con nosotros, ¿sí? Porque estamos generando lo inexistente, ¿sí? La lucha de la gente afro, la lucha de los campesinos en Colombia, la lucha por la educación, todo eso uno puede ver de cara contra qué está uno peleando. La lucha feminista, uno sabe contra qué está peleando. Bueno, algunas personas no, pero uno sabe dónde está la lucha, ¿sí? Uno sabe que la lucha feminista no es contra los hombres, ¿sí? Eso debería estar de base claro. Uno sabe que la lucha de los campesinos no es contra el gobierno, ¿sí? Y uno los puede ver de cara, uno puede verlos de frente y decir eso, ¿sí? Pero hay luchas que no se ven, son invisibilizadas, ¿sí? Ni siquiera hay un lugar para discutir sobre eso, ¿sí? Los adultos mayores en condición de indigencia en mi país, ¿sí? Personas que llegan a los 70 años, 65 años en condición de extrema pobreza, viven en la calle, ¿cierto? Y nadie habla de eso. Uno no ve una congregación de estudiantes saliendo a defender los derechos de ellos, ¿sí? Y ellos mismos no se van a organizar a hacer una protesta, ¿sí? Esos son los invisibles y esas son las, digamos, esos mundos que ellos constituyen, porque ellos constituyen un mundo, tienen una realidad relacional ontológica, son esos que tienen que estar también invitados a este diálogo de saberes para poder empezar a ver si podemos trascender la idea de las ontologías y las epistemologías únicas, ¿cierto? O de las que creen que no son únicas y que creen que sí hay más, pero que nunca invitan a esos más a hablar, y poder ver si el pensamiento sistémico latinoamericano, es mi propuesta y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, deja de estar ayudándole a las empresas y empieza a ayudarle realmente a transformación social de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si algo de esto termina siendo usado para ayudar a las empresas, chévere, bonito, pero no voy a ser yo el que lo haga, ¿sí? Mi proyecto de vida es que esto sirva para otra cosa. Muchas gracias. Rodrigo, tremenda tarea de escuchar. La dinámica es la siguiente: arranca como el conversatorio de una vez con Rodrigo, que las preguntas para Felipe las vamos a hacer cuando termine el comentario que hace Rodrigo. ¿Tiene No. Comentar alguna idea. Entonces, Rainer, por favor. Sí, tome asiento. Muchas gracias. Agua. Buenas tardes. Como decía Alejandro me invitó a esta actividad. Yo no vengo ni de cerca del mundo de la ingeniería. Soy psicólogo social comunitario, el espacio en que me muevo. Y aunque en la psicología también hay mucha influencia del pensamiento sistémico, hay muchos colegas que trabajan desde enfoques, modelos sistémicos, yo en particular tampoco soy muy cercano a lo sistémico. Entonces acá no estoy ni por el lado de la ingeniería ni por lo sistémico. Lo único que roza algo a lo mejor es con la temática que estaba tocando al final el compañero, que tiene que ver con las epistemologías del sur o los giros decoloniales, sobre todo en el pensamiento en América Latina. Entonces lo que yo voy a comentar, creo que la exposición que hizo el compañero es súper potente, interesante, pero se aleja a lo mejor un poco de las temáticas que yo más trabajo, la forma como yo más he llegado a esto y me aferro a esto. Tiene más que ver desde problemáticas de
Una, desde el mundo de la psicología comunitaria y cómo genera conocimiento de la psicología comunitaria, la investigación, la relación con las comunidades indígenas, sobre todo aquí en el sur de Chile, sobre todo mis experiencias con las comunidades mapuche y lasquenches en la zona costera. Sobre la intervención social, la intervención comunitaria, qué pasa cuando la interrogamos y la cuestionamos desde estas ópticas. Entonces lo mío, yo quería comentar solo como 3 puntitos que tenía anotado, que no tienen tanto que ver ni con discusiones ontológicas, sino más bien cosas bastante más pragmáticas desde la disciplina en la que yo me muevo. Y creo que a lo mejor algunas que son cuestionamientos que nosotros estamos dando, por ejemplo, dentro del espacio de las ciencias sociales, de la psicología, de la intervención social, a lo mejor pueden analogarse, transferirse a otros espacios para seguir la discusión. Lo primero que yo diría que las lecturas las decoloniales, uno las puede ver políticas geopolíticas y geoepistémicas de larga duración, esta idea de los 500 años. Eso es como muy fundamental, esta idea de los 500 años, y también un alcance global, sistémico, si se me permite, esta idea del sistema mundo como unidad de análisis. El sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein efectivamente intenta extender algunas ideas de la teoría de sistemas al análisis del capitalismo. Esta idea también es corregida por el peruano Aníbal Quijano, que le pone el slash sistema mundo moderno colonial, como para demostrar que hay una cara colonial en este sistema de los 500 años. Es decir, se trata de un sistema de alcance global sostenido en un patrón de poder originado hace 500 años, una matriz de poder basada en una clasificación y jerarquización racial étnica de las poblaciones bajo el capitalismo global, que no ha sido totalmente superado en las regiones con pasados coloniales, como América Latina. Sino que lo que uno podría decir, efectivamente, ha sido sobre estas mismas estructuras coloniales que se han montado las tecnologías políticas modernas, por ejemplo, el liberalismo político. Está montado encima de estructuras coloniales que nunca fueron erradicadas. Y ahí creo que hay puntos interesantes en que se pueden dialogar los enfoques decoloniales y, por ejemplo, miradas más sistémicas. Una segunda idea que es muy fuerte también en cómo nosotros miramos las aproximaciones decoloniales es el reconocimiento de la heterogeneidad estructural. Quijano, nuevamente. La heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericanas, que suele ser ignorada por los proyectos políticos de modernización y por las reformas e instituciones. Eso es bastante obvio, pero también por la importación acrítica de modelos teóricos de las ciencias humanas que son pensados desde y para los países centrales del sistema mundial. Y esto es lo que diría que en general los autores decoloniales tienen una desconfianza y una problematización constante de los discursos que son denominados eurocéntricos, de la teorización desde el centro. Que por un lado, el liberalismo y sus ideologías políticas aparecen como montadas encima de una matriz de poder colonial que intenta ignorar. Las teorías y conceptos para el análisis sociopolítico también pueden resultar problemáticos de extender automáticamente para leer estas sociedades. Es decir, conceptos como sociedad civil, ciudadanía, democracia, derechos universales, etc., es difícil aplicarlos y extenderlos automáticamente para leer sociedades que están montadas en estructuras coloniales. Un tercer punto, entonces se trata de una relación política, y esto yo creo que es lo más interesante, a lo mejor se conecta con la presentación del compañero, que esto nos lleva a una relación crítica con las teorizaciones del centro, no para rechazarlas, sino para relacionarse con ellas de otra forma, develando sus herencias y sus legados coloniales y sus inadecuaciones para leer las realidades de las zonas periféricas del sistema mundial. Esto guarda una cierta continuidad con las tradiciones críticas del siglo XX en América Latina. Yo pienso en la filosofía de la liberación, la educación popular, la sociología militante, etc. En general fueron posiciones con una sensibilidad crítica para leer, en ese caso fue el marxismo. El marxismo es cómo se leía desde la periferia, desde los márgenes, desde América Latina. Y creo que en cierta manera lo que plantean los autores decoloniales, o al menos como yo lo entiendo, es que nos relacionemos del mismo modo con las teorías contemporáneas. Una relación también entonces crítica desde la periferia, desde el margen, por ejemplo con la teoría social, en mi área, la teoría social fundada en Foucault, el postestructuralismo,
los neo, el postmarxismo, la teoría postcolonial, yo uno diría, ¿por qué no también con las miradas sistémicas? O sea, leerlas también desde esta sospecha del margen, de la periferia, que suele ser ignorada. En cuarto lugar, que es lo que más concretamente, por ejemplo, a mí me interesa, tiene que ver con cómo reproducimos ciertas relaciones de colonialidad en nuestras lógicas de investigación y de intervención. Por lo menos transversal a las ciencias sociales. El modo, cómo la forma como investigamos reproduce sistemáticamente relaciones de colonialidad. ¿Quiénes son los que investigan? ¿Quiénes son los investigados? ¿Quiénes son los que pueden hablar y quienes necesitan políticas de representación? ¿Quiénes dirigen y controlan el poder y el saber en las relaciones de investigación? Son puntos problemáticos a través de los cuales se devuelve sistemáticamente a los sujetos subalternos a su lugar de subalternidad. Nuevamente es cierto que en América Latina contamos con una rica herencia de metodologías críticas, participativas, horizontales, las que ya he mencionado, la investigación en acción participativa, la educación popular, amplificación sociocultural, etc. Pero también resulta evidente que dichas metodologías en muchos casos han sido vaciadas de su potencial crítico y han sido reducidas a técnicas para producir consentimiento y producir participación popular en procesos con objetivos y fines predefinidos por una racionalidad externa a las propias comunidades. Creo que esto es absolutamente obvio cuando uno ve, por ejemplo, las políticas neoliberales cuando hablan de participación y hablan de empoderamiento. O sea, cómo esos conceptos críticos han sido totalmente vaciados de su potencialidad crítica y son más bien utilizados como técnicas para dirigir a los grupos. Lo mismo se podría decir del enfoque de capacidades y el desarrollo participativo. Entonces, acá creo que hay una tarea enorme para descolonizar las metodologías de investigación e intervención, al menos en el campo en el que yo me muevo. El quinto punto tiene que ver con, y muy cercano a lo mejor a lo que comentaba el compañero, este desafío de la amplificación de otras voces y el diálogo de saberes. De la mano con lo anterior, emerge entonces la necesidad de repensar nuestros modos de saber y nuestros modos de hacer en el campo de las ciencias sociales. Y acá resulta fundamental el diálogo con otras tradiciones que fueron aplastadas, marginadas, condenadas a la extinción por la prepotencia del discurso de las ciencias humanas eurocéntricas. Muchas de estas tradiciones no desaparecieron, sino que subsistieron a duras penas en los márgenes, en las periferias, de formas subalternas. Esto tampoco significa que debamos caer en los esencialismos, nativismos, ni particularismos ingenuos, sino en el reconocimiento de la complejidad y la heterogeneidad de subjetividades, saberes y temporalidades desde donde se experimentan, acogen o resisten los diseños globales. Y por último, lo anterior implica necesariamente una problematización, al menos como lo veo yo y lo vemos ciertas personas en este campo, una problematización, y creo que también conecta con la presentación anterior, del excesivo academicismo y otros vicios de la academia, la universidad y sus disciplinas, frente a lo que debe ser una universidad mucho más abierta a otros sujetos, a otras voces, a otros modos de saber y otros modos de hacer. Esto implicaría también investigadores más enraizados en procesos locales, con aspiración descolonizadora, con disposición a la experimentación social de nuevas metodologías y nuevas experiencias de trabajo colaborativo. Al menos estas son las reflexiones que estamos haciendo en el campo de la psicología social comunitaria y que muy lentamente intentamos ir poniendo en práctica, y quizás que en alguna medida podrían permitir alguna conversación y alguna extrapolación hacia otros espacios de conocimiento. Eso es lo que yo quería comentar en esta ocasión. Un excelente punto de partida para la conversación. Entonces abrimos el espacio de conversa. Miguel Crespo tiene levantado brazos desde hace 45 minutos. Es una hora. Las dos manos. Sí. Hay, Felipe, dos asuntos que me preocupan de la exposición en términos de mis preocupaciones. Qué bueno. Que no necesariamente son las preocupaciones. Una primera tiene que ver con la fuerza con la que de repente dices ciertas cosas que van, por ejemplo, en
en ciertas expresiones le dan demasiado protagonismo a la voluntad. Uno escoge las explicaciones que le satisfacen. Uno no escoge las explicaciones que le satisfacen. Las explicaciones lo escogen a uno. El otro asunto tiene que ver con el tema de la ocupación ontológica, porque, y voy a hacer una analogía con lo que luego discuto con algunos estudiantes de educación, cuando dicen que hay que acabar con la educación tradicionalista, como si eso fuera algo monolítico y algo que funciona perfecto. Porque yo le digo, y si esa educación tradicionalista funcionara como tú me dices que está funcionando, ¿cómo es que tú puedes pensar diferente? Y entonces, si esta ocupación ontológica fuera tan monolítica como se pinta, ¿cómo es que tú puedes pensar diferente? Es decir, no será que, y son las dos únicas posibilidades que se me ocurren, que esta ocupación ontológica no es monolítica, que tiene muchas grietas y que en esas grietas nosotros estamos aquí. ¿O será que es tan monolítica que nos hace pensar que nos podemos revelar y podemos plantearnos alternativas diferentes para tenerlos quietitos? Bueno, voy a atender a las dos, menos mal, voy a poder atender a las dos. Al menos tengo una forma de decir con respecto a lo que estás preguntando. La primera, el hecho de que los criterios para aceptar una explicación, digamos que están implícitos o explícitos en el ser humano, no es una cuestión de voluntad. Yo no escojo, yo soy así, ¿sí? Yo no escojo creer en tu explicación, yo creo o no creo, pero los criterios están en mí. Pero no es una cuestión de voluntad, o sea, no es como yo decido voluntariamente creer en una explicación no sé, lógica, ¿sí? O yo decido, no, tú crees o no crees. O sea, a mí hoy, en esos momentos, no me creíste una parte, pero tú no voluntariamente escogiste creerme o no creerme, los criterios ya estaban en ti, ¿sí? Maturana y Varela, no, perdón, este ya es Maturana solo. Maturana lo que plantea acá es que esos criterios se constituyen en la vida del devenir de esa persona, ¿sí? Si yo soy una persona campesina del sur del Tolima y tú me dices que ayer se te paró una bruja en el pecho y yo te pregunto por qué y tú me dices no, pues porque cuando me desperté, no sé, en medio de la noche me desperté, pude abrir los ojos pero yo no me podía mover y sentía que algo me apretaba el pecho, ¿sí? Si la persona que está escuchando esa historia ha vivido toda la vida en un mundo en el que eso es común que pase, esa persona acepta esa explicación y dice, ah, sí, sí se te paró una bruja encima, ¿sí? Si una persona que viene de una lógica más positivista, probablemente un ingeniero, probablemente una persona, ¿cierto? Yo también soy ingeniero. Escucha eso, no va a aceptar esa explicación porque no satisface los criterios de verdad para esa persona, ¿sí? Pero no es una cuestión de voluntad, uno no escoge, ¿sí? Eso va en coherencia con el devenir filogenético y la ontogenia de esa persona, ¿sí? Y de la cultura en la que creció y de las relaciones que estableció. Entonces, eso no es un asunto de voluntad, es lo primero. Y lo segundo, con respecto a la ocupación ontológica, el hecho de que yo esté hablando de esto, yo creo que es quizás una buena prueba de la ocupación ontológica, porque es que si nosotros nos vamos, bueno, hay pensadores sistémicos latinoamericanos acá, ¿cierto? Es la reunión de la escuela. ¿Cuántos de ustedes fueron formados en Latinoamérica? De los pensadores sistémicos que están acá constituidos, varios, pero yo digo, si vamos un poquito más arriba, ¿cierto? Pues estas ideas, listo, sí, yo estoy en Latinoamérica, ¿quién estudia? Cheglan, ¿sí? Yo estoy en Latinoamérica, ¿quién? A Akov, ¿sí? A Stafford Beer.
Entonces, digamos, el hecho de que pensemos distinto o que nos permitamos pensar distinto no quiere decir que nosotros no estén en las raíces de ese pensamiento, ¿sí? Es decir, el hecho de que yo pueda en estos momentos hacer la crítica que hago es porque mi realidad ontológica me permitió, con los elementos que tenía, llegar a esto que estoy haciendo ahora. Pero eso no, o sea, el hecho, no podemos romantizar esto, ¿sí? No podemos decir, mire, hay un niño que está caminando 7 horas al colegio y está pudiendo todos los días, y si él puede, porque usted no puede, porque eso es romantizar la desigualdad, ¿sí? Venderla como si fuera una cuestión de, es que mire que sí se puede, ¿sí? Mire que hay uno, otro acá y otro acá, que sí pudo, y usted por qué no puede, pero estamos romantizando la desigualdad, es que no es que porque uno pueda entonces ya, ¿sí ve que sí se puede? Porque las condiciones iniciales que se dieron, o sea, para que yo esté acá, para que yo como ser humano esté acá, hay muchos colombianos que están en una condición muy deplorable, ¿sí? Y no podemos decir, vea cómo este sí pudo, ¿sí? Porque evidentemente nací en una clase social baja, evidentemente mi educación fue pagada mucha por otras personas que no fui yo ni mi familia, ¿cierto? Pero fueron unas condiciones muy particulares de una historia de vida que llevaron a que alguien como yo pudiera, ¿sí? Y estuviera acá diciendo lo que está diciendo. Pero esto no es lo que le pasa a todos los colombianos, no es lo que le pasa ni siquiera al 1% de los colombianos, ¿sí? Entonces yo creo que la ocupación ontológica uno no demuestra que no pasa porque hay personas que hacen una cierta cosa u otra, sino que más bien hay unos tentáculos invisibles que evidentemente dejan un grado de libertad, ¿no? Porque el ser humano siempre va a tener un grado de libertad, o sea, no hay ninguna, si la esclavitud o si la opresión o si la colonialidad lograra su objetivo que fuera dejarnos sin libertad, pues ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo, ¿cierto? Porque digamos que las prácticas a través de las cuales fuimos invadidos, pues ya nos hubieran negado cualquier posibilidad de libertad, ¿sí? Yo no creo que sea así, yo no creo que sea una cuestión monolítica que se impone y ya se acaba todo lo demás, pero sí nos limita oportunidades. Entonces yo creo que la ocupación ontológica tiene que ver más con cómo las relaciones a través de las cuales constituimos mundos se nos empiezan a acercar más a una forma que a otra, ¿cierto? Yo no conozco, o bueno, sí conozco muy poquito de las culturas originarias, por ejemplo, de donde yo soy, que es el Tolima, de los Pijados, sé muy pocas cosas, ¿sí? Y las pocas cosas que sé fue porque me tocó ir a buscarlas en unos lugares muy particulares donde personas de esa ascendencia, digamos, ¿cierto? Me contaron cosas en español y cuando yo les pregunto a ellos y cómo es su idioma, pues no saben, ¿sí? Ellos, que fueron donde yo fui a buscar eso que yo no sabía y que no tenía. Entonces, si desapareció incluso el lenguaje, ahí ya hubo una ocupación ontológica fuerte. Y si se conservan cosas, no es porque sí se puede, sino porque, hombre, esa gente tuvo que sufrir para sostener esas prácticas, los mataron, los asesinaron, hubo cosas, hubo un exterminio, un genocidio, ¿sí? Y que el hecho de que a pesar de eso todavía sobrevivan algunas cuestiones de eso no es suficiente explicación para decir que entonces no sucedió o que no está sucediendo. Claro, pero me parece que eso conduce al punto del profesor. Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Es que no podemos subirnos a la máquina del tiempo, ¿no? O sea, esa es nuestra realidad. Uh-huh. Y entonces lo que toca es reconocernos en esa realidad y trabajar con esa realidad, como decimos en México, con esos güeyes nos tocó arar. Claro. Hay que hablar con eso, porque no tenemos otros, ¿no? Claro. Yo me acordaba, a propósito que se hablaba mucho de Maturana el ratito que estaba acá, yo cuando era bastante chico empecé a trabajar en comunidades en la costa antigua, donde invitaron a Humberto Maturana a un conversatorio con los quinches, son los sabios mapuches. Y se dio algo súper interesante, súper rico, como el diálogo entre el científico, el experto, que aparte en ese momento era lo máximo aquí en Chile, con los viejitos de las comunidades que tienen saberes, son reconocidos como sujetos de saber en las comunidades. Entonces, es una locura, o sea, esto se puede hacer, se pueden generar espacios, se pueden abrir espacios, lo que yo veo es que las instituciones son muchas veces mucho más difíciles, las universidades, cómo abrimos la universidad, cómo abrimos las disciplinas, cómo abrimos cuando uno en la universidad todo lo tiene que hacer vía proyectos y todo esto nadie lo quiere financiar, todo suena medio... ¿Quién? Estas cosas... Yo quería tocar el punto, estoy yo de la mano, está Orlando y no sé quién más está. Ricardo. Yo quería ir a ese punto, Rodrigo, porque tocas un tema que lo he comentado con Juan Antonio y de hecho alguna vez lo hemos dicho por ahí, es el tema de las instituciones. Y esta mañana escuchábamos, al mediodía escuchábamos una presentación
en la que se hablaba de que las tribus, los amazonas, son más sistémicos que los sistémicos. Y el criterio de validez es que entienden bien esta por bien. Lo explica muy bien, ¿no? Y no es casualidad, y eso es parte de la trampa que yo le tendía a todo el mundo, que acá estemos con estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de la sede de Puerto Montt. Yo les pedí a los muchachos que mudábamos la clase para las 6 de la tarde, para que ellos escucharan esto. Porque ocurre y acontece que en la carrera nosotros les enseñamos a hacer engranajes. Y no le preguntamos, ni le invitamos a que se pregunten engranajes para qué, engranajes de qué, y engranajes para un tipo de institución que probablemente nos está sacando del circuito donde ellos precisamente podrían tener mayor legitimidad. Creo, y en este caso particular Rodrigo, que el tema, la lucha que usted está planteando, que es darle el espacio para que las comunidades, los sabios aparezcan y emerjan, tiene un tremendo obstáculo, y es que los tentáculos de las instituciones van llegando a una velocidad tan acelerada, están tan enraizados, que creo que el mismo Pedro lo decía, ¿no?, en su presentación. Él hablaba de que finalmente la gente hay que ir de abajo hacia arriba, pero ¿qué significa ir de abajo hacia arriba cuando le pedimos que ellos traduzcan, ¿sí?, sus necesidades en términos de un proyecto, una hoja Excel que tenga costos y... ¿Cómo es esa lucha? ¿Cómo está concebido ese aparato para conocerlo? En el caso particular, lo que ustedes están desarrollando en psicología comunitaria. Sí, yo te encuentro toda la razón y creo que ahí hay un punto súper crítico. Pero por ahora, yo diría que estamos más en la etapa de criticar, de develar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, y todavía no proponiendo tanto qué es lo que habría que hacer. Ese como qué se podría hacer, yo creo que todavía hay muy poquito. Pero sí, por ejemplo, hay un diagnóstico súper claro respecto de eso. O sea, lo que es, yo lo denomino abiertamente la burocratización de las comunidades. O sea, cómo a los dirigentes que antes tenían una función política, de representación política, las políticas lo que hacen es transformarlo en burócratas, en hacer cotización, en llenar formularios, en comprar productos, rendir boletas, en hacer trámites solamente. Y eso significa que esa autoridad que era política para su comunidad empieza a ser juzgado en función del éxito o no éxito en los proyectos, o sea, como un tecnócrata. Entonces todas esas cosas más bien todavía estamos develándolas, haciéndolas visibles, mostrándoselas a las mismas comunidades que lo saben perfectamente, se dan cuenta perfectamente. No sé todavía, cuando nosotros hablamos de que hay que justamente a lo mejor ir experimentando nuevas formas de trabajar, de investigar, yo creo que se trata de una disposición a probar, donde probablemente van a haber muchos errores, ensayo y error, y ir aprendiendo de a poquito ciertas formas de trabajo, ciertas formas de generar investigaciones colaborativas, sobre todo la lógica de la investigación colaborativa, que tenemos esa tradición. Yo digo, en América Latina tenemos una tremenda tradición de investigación participativa. Pero el problema, como yo decía, al menos que yo lo veo, es que esa tradición fue vaciada de su potencialidad y fue totalmente instrumentalizada. Entonces hay que reinventarla, hay que recuperarla. Eso es lo que yo creo. Orlando, Ricardo, Bruno, Pedro, Mel. Es un comentario a su presentación del médico. Al final señalas tu búsqueda de esa tipología, ¿no?, que comentas. Lo que yo opino al respecto es de que, así como comentas que hay sociedades en el sur que se unían para hacer algunos intercambios, ¿no?, sucedía antes de la colonia en los pueblos mayas o en pueblos aztecas, aún entre mayas y aztecas, que eran diferentes, se unían. Esa unión era porque estaban organizados, sabían organizarse. Y sabían organizarse porque había problemas o necesidades comunes que los motivaba a organizarse. Tiempos actuales, yo vi un caso que me llamó mucho la atención personalmente. Tuve oportunidad de trabajar en General Motors, en Ford, y me sorprendió
ver que estaban gente japonesa de Toyota en las plantas de ellos, mostrándoles cómo habían desarrollado un sistema de frenos. Y después voy a otra planta y resulta que están gente de Ford mostrándoles cómo habían desarrollado un sistema de dirección eléctrica. Y después vas a otra planta de otra marca, está otra marca, competencia, eso fue lo que me sorprendió, la competencia, enseñándoles cómo habían desarrollado un motor electromagnético. ¿Qué concluyes de eso? Que son empresas muy poderosas, con muchos intereses muy poderosos, y están organizados de manera que comparten la misma problemática. Más actual en México, el año pasado con el terremoto, todo el mundo, nosotros mismos sorprendidos, mexicanos, de la organización que hubo con el terremoto para atender a todas las víctimas. No importaba si eras de dinero, ahí hay fotos con gente que se quitaba el saco con corbata y sacando piedras, gente joven sacando piedras. ¿Por qué te organizas? ¿Por qué se organiza el ser humano? Porque hay un problema, hay una crisis común. Entonces yo creo que, mi opinión, que ¿por qué el ser humano necesita que haya un momento de crisis, de problemas, para poderse organizar? Pues es necesario que haya para que todos a lo mejor ahí está la respuesta, ¿no? Esa búsqueda. ¿Puedo hacer un comentario chiquito sobre eso? Sí, esta conversación debe estar. Sí, no, yo estoy de acuerdo en que eso pasa. La invitación a una ecología de saberes tiene que ser un poquito más radical que eso, porque aun cuando los de la Ford y los de, qué sé yo, Audi o cualquier, no sé, los Ferrari, cualquier cosa de esas, ellos están en el mismo mundo, ¿sí? Ellos están desde el mismo lugar del conocimiento, desde el mismo lugar de saber, con las mismas necesidades, creyendo que el objetivo es el mismo, ¿sí? Cuando ellos están hablando de un sistema de frenos, todos quieren que el sistema de frenos funcione más efectivo, más económico, más, ¿sí? Ellos están de acuerdo en los fines y probablemente están acordando medios. Lo que yo estoy diciendo es que la ecología de saberes requiere una aceptación trascendental del otro, ¿sí? O sea, aún cuando lo que ese otro esté buscando es algo que yo no comprenda. Y eso es más difícil, porque, claro, tú dices, un momento de crisis nos puede juntar, un momento de crisis nos puede juntar, ¿sí? Pero cuando no tenemos un acuerdo en cuál es el fin de esa crisis, ¿sí? Es más difícil poder hablar y estar juntos, ¿sí? Cuando no tenemos claro cuál es el propósito de reunirnos, es más difícil. Entonces yo creo que, aunque los casos que expone son muy buenos casos, en donde se junta gente que está, digamos, en bandos diferentes, esos bandos diferentes están dentro del mismo mundo. Yo lo que estoy diciendo es que es importante que eso pase claramente, ¿cierto? Que gente que está en el mismo mundo en distintos bandos se hable, pero digamos que la propuesta tiene que trascender incluso eso y hablar de gente que está en bandos distintos, ¿sí? En mundos distintos, ¿sí? Que la forma en la que hayan construido la realidad sea radicalmente distinta. Y si eso puede pasar, ahí podemos empezar a hablar de una ecología de saberes, porque estoy respetando que ese otro que nunca pisó una universidad, que nunca aprendió ingeniería automotriz, que nunca aprendió nada, también tiene un conocimiento valioso y válido. Que de pronto no me lleve a mí a construir un mejor carro, unos mejores frenos, pero que me pueda abrir los ojos frente a alguna realidad del mundo y termine yo transformando mi propósito, ¿sí? Si yo le abro la puerta a eso, si yo le abro mi corazón a eso, si yo le abro mi corazón a que vine acá a hablar de frenos y de lo que termino hablando es de, no sé, de los sueños o de, ¿sí? Si yo le abro el corazón a eso y termino hablando de eso otro y entiendo que la discusión fue fructífera porque acordé cosas con respecto a eso, ahí hubo ecología de saberes. Ricardo, Pedro, Bruno, Daniel. No, realmente más que interesante tu presentación y el aporte de Rodrigo. Pero como dijo Miguel, hay que ver con qué huellas estamos hablando. En mi caso, yo tengo dos huellas que son muy distintos. Porque por parte de madre desciendo de españoles, pero por parte de padre desciendo de uno de los mal llamados pueblos originarios. O sea que tengo en mí la contradicción incorporada y me alegra de ello, porque puedo ver tanto una como otra y ver que si se respeta, porque lamentablemente, a ver, el pueblo del cual venía mi padre es un pueblo que resistió a los incas. Vamos a aclarar, no a los españoles, primero resistió a los incas. Fue uno de los pocos pueblos no dominados por los incas. Y se tuvo que rendir con los españoles. ¿Sí? O sea que
habla de que conflictos sociales, culturales, siempre hubo. Y lo que hoy nos encontramos, porque vivimos en esta época, no podemos ir para atrás y ni tampoco mucho para adelante, es que hay fenómenos transculturales. Cuando dos culturas se encuentran, generalmente, si una es más dominante que la otra, trata de destruirla, de aniquilarla. Pero si no, si hay un punto en el cual, como tú bien planteaste, se puede entender y respetar al otro, se producen fenómenos transculturales. Ambas sociedades se modifican. ¿Sí? Pero eso implica algo que en lo que decías no me sonó bien. Que es decir, yo no impongo los criterios, me vienen dados. Sí, yo tengo una cultura que me viene dada, pero la cultura se puede modificar. Y si se puede modificar, es modificable, por supuesto que cuesta, no es fácil, bla, 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 bla. Quiere decir que yo puedo cambiar mis criterios de verdad. Y si puedo cambiar mis criterios de verdad, entonces puedo generar otro tipo de diálogo. Y de hecho, que en los fenómenos en los cuales una cultura se enfrenta contra otra, no contra otra, sino con otra, lo que pasa es eso. Cambian los criterios de verdad de ambas, no de una, de ambas. Incluso en el caso que hubo dominación, el dominador también cambió. ¿Sí? Entonces, y uno encuentra cosas muy extrañas. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, nos acordamos qué pasó desde 1800 para acá. Tenemos la historia profundamente analizada. Hay muchos trabajos sobre las sociedades primitivas que habitaban América. ¿Y qué pasó con los 3 o 4 siglos de dominación española? Es un capítulo muy cortito en los libros de historia. Creo que nos perdimos todo un capítulo que es cierto, no es la historia no es ni linda ni mala, es historia. Pero no hemos sabido incorporar como latinoamericanos parte de nuestra ascendencia. ¿Sí? Y entonces hablamos le ponemos nombres, le ponemos rótulos. Hoy sí hay dominación y hay colonialismo, no precisamente de los españoles. Sí, salvo el caso de Telefónica de España, después todo lo demás. Los fenómenos coloniales vienen de otro lado. Y sin embargo, hacemos una mezcla, y estoy hablando en primera persona en plural, hacemos una mezcla con todo eso y dejamos de lado cosas. Yo creo que en este tipo de discursos, sobre todo desde lo sistémico, y la sistémica es la ciencia del contexto, tenemos que contextualizar. Y en ese contexto sí podemos, como decía Rodrigo, aprovechar todos nuestros dispositivos de indagación a las distintas realidades y empezar a reconocer todas esas distintas facetas y a tratar de enriquecernos con todas ellas. Eso era un poco el aporte o desaporte que quería decir. Muchas gracias. Bruno, Pedro Narvarte. Pedro primero yo. Pedro. Bueno, esto me ha hecho dar mucha vuelta, como damos 50 vueltas para todos lados. Y lo primero es que me quería quedar con algo interesante respecto al colonialismo. Y el problema de las universidades hoy en día es que vivimos un colonialismo europeísta. Es decir, si uno quiere estar en la universidad y ser exitoso en la universidad, tiene que tener publicaciones easy. ¿Qué significa tener publicaciones easy? Es darse a todo un mundo que está dado en el mundo colonial, ¿verdad? Que nos pone el mundo, digamos, anglosajón, tendría que escribir en inglés. Cuando yo escribo en inglés, ¿para quién escribo? Para Chile, para Latinoamérica. O bien tiene que ser aceptado mi tema dentro de las revistas indexadas en el BOSC. ¿Qué significa eso? Que van a aceptar algo que tenga que ver con algo tan puntual como una realidad particular de un país en términos de un elemento muy pequeño que no tiene una universalidad como lo que ellos quisieran para vender su revista. Es decir, ahí empezamos con problemas. Ahora, eso que se da ahí se da en general en todos los elementos de lo que es la sociedad. O sea, se da en términos de los poderes económicos, ¿ya? En términos de los poderes políticos, que muchas veces también son condicionados por otros elementos,
Y ahora más encima entonces yo me digo, bueno, ¿cómo podríamos actuar si queremos ser honestos? Y voy a la misma concepción maturanesca. Pero hay algo que tú no le pusiste suficiente énfasis a entender, que tiene que ver con el observador, que estamos tratando de construir, este observador, en la praxis del vivir, en el suceder del vivir, en la experiencia. Que eso es lo que muy bien llamó y me gustó el concepto que Bruno trajo del último tiempo Maturana, que es el nicho ecológico. Es decir, nosotros tenemos que situarnos en el nicho ecológico. A mí me ha tocado trabajar con una gran diversidad. He trabajado con el mundo capitalista. Me carga, pero lo he hecho alguna vez. Ya no lo hago. Yo he trabajado con el mundo sindical. Me tocó trabajar con la CTC. Eso es gracias. Confederación de Trabajadores del Cobre. Obviamente es un nicho ecológico muy distinto al nicho ecológico que da el mundo capital. He trabajado mucho con el mundo cooperativo. Y es otro mundo ecológico distinto, otro nicho distinto. Ahora, y dentro de eso tuve la suerte de trabajar con estas mujeres mapuches huilliches, digamos, que también es un mundo ecológico distinto. Y con los pescadores de Lenca, que también es otro mundo distinto. Ahora, lo interesante de eso es que después viene efectivamente, frente a esta praxis del vivir que hago yo en este nicho ecológico determinado, viene el mundo de la explicación. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos que darle un sentido a lo que estamos viviendo. Y ahí nace entonces lo que son entonces los dominios que yo llamo explicativos, jamás de verdad, porque nunca existe la verdad. Dominios explicativos. Y esos dominios explicativos tienen sentido en función de ese nicho ecológico que yo veo, ¿verdad? Y cómo lo puedo ver desde distintos dominios. Entonces ahí vemos los elementos, por ejemplo, que podemos movernos entre el concepto constitutivo o el elemento trascendental. Entonces, lo que ha primado normalmente es lo que tiene que ver con las ontologías trascendentales, donde se establecen verdades, ¿ya? Y verdades que se imponen. Y eso es lo que nos han enseñado todo el tiempo y la ciencia fuertemente ha sido dirigida allá. Entonces nos pone para poder obligar a todas esas sociedades distintas a comportarse en función de la verdad del mundo en esa realidad y trascendente. Pero que yo digo, no, trabajemos acá en dominio explicativo en cual comprendamos, ¿ya?, ese mundo ecológico que estamos de algún modo viviendo. Y desde allí entonces podemos ir entendiendo estos mundos y relacionando los mundos, pero siempre en la comprensión de absoluta comprensión, digo yo, y aceptación, ¿ya?, de esa explicación que ellos entregan. Y si es la bruja que está encima, será la bruja que está encima. Y eso de alguna manera te determina un modo de entender algo que para otros sería simplemente, no sé, un problema de cualquier otro tipo. Y por eso que creo que lo importante es tener la empatía suficiente. Y ahí lo que manda es el ser humano, como diría el antiguo Falto. Es decir, donde yo tengo que poner mi énfasis es en ese cuerpecito, ¿ya?, esa reunión, ¿ya?, de cuerpecitos que de algún modo interactúan, dándose un sentido de vida y tratando de comprender el sentido y respetarlo. Por eso cuando yo hablaba de las políticas de abajo hacia arriba, digo, primero entendamos lo que tenemos, ¿ya?, en términos de fenomenología de la vida, ¿ya?, y desde ahí empecemos a generar entonces las explicaciones ya que ellos están dando en relación al sentido de vida para de alguna manera en función y con ellos ir construyendo las políticas que permitan de alguna manera un desarrollo digo, ¿ya?, no digo un crecimiento, un desarrollo, ¿ya?, entendiendo el concepto de Eichhoff, ¿ya? Eichhoff dice, crecimiento es cuánto tiene uno, desarrollo es lo que puedo hacer con lo que tengo. Entonces ahí no tiene que ver con, de alguna manera, con la creación de nuevas, o tratar de ver, sino que de alguna manera el respeto a lo que tiene que ver con la ecología, de lo que significa esa comunidad. Eso es un poco. ¿No? Mari y María Teresa. ¿Puede la María Teresa? No, la Tere va después de Mari. Sí, un comentario. Primero vas tú. Un comentario muy corto de lo que tú señalabas, como este desafío de construir una suerte de epistemología. Y yo tiendo a pensar que eso debe necesariamente ir acompañado de una praxis del vivir y que esa praxis de vivir, como yo lo explicaba ayer, que yo sepa algo no transforma mi ser. Por lo tanto, yo puedo dejar muy bien definida quizá una epistemología, pero eso no me transforma en esa nueva, o no necesariamente yo encarno esa nueva epistemología que ando buscando. Entonces yo creo que el desafío es más complejo todavía.
es una reflexión situada, enactuada, por así decir, en la praxis del vivir, y que necesariamente, y si vamos a usar elemento maduraniano, necesariamente implicaría una suerte de práctica cotidiana de vida en la aceptación del legítimo otro en la convivencia. Y eso es un trabajo no menor, porque es un trabajo que requiere una disciplina, porque uno cicla, digamos, ¿no? Y de repente está en las ontologías trascendentales y termina imponiendo las cosas, digamos, ¿no? Y por lo tanto es como aprender a poner el cuerpo, ¿ya? Y es ahí donde yo creo que puede haber una transformación interesante, porque para mí, por ejemplo, yo no concibo el pensador y practicante sistémico si no es alguien que está dispuesto no solo a transformar o a intervenir organizaciones, sino a transformarse a sí mismo también, simultáneamente. ¿Me explica? Y, o sea, eso que yo digo, yo estoy dispuesto a decírmelo a mí mismo también. No es que se lo digo al otro, y entonces el otro que se transforma, ¿no? Por eso es que yo quisiera que las prácticas que uno fuera desarrollando también las respondiera desde su experiencia de la praxis del vivir, no a ver, experimentalo tú y tú contestas. Sí, está bien, yo lo puedo contestar, pero es interesante que yo mismo en la praxis del vivir tenga el registro práctico de cómo eso también me ha ido reformando a mí. Entonces, ahí hay una cosa interesante, cómo ir haciendo esto en circuito integrado, pero no en máquina de dos tiempos, sino en una cuestión que va simultáneamente transformando y con la praxis del vivir es una cuestión que es un proyecto de vida, por así decirlo, ¿no? Y que yo creo que tú lo mencionaste al final, te dijiste, yo quiero ver esto, digamos, ¿no? Y yo creo que también ahí es un tema interesante. Y el otro, una pregunta, ¿Rodrigo? Sí. Rodrigo, que tú hablaste de una suerte de instrumentalización que se hacía de la investigación, no sé si te entendí bien, como que lo dejaste a media, hablaste un poquitito de este burócrata, de este personaje que termina siendo un burócrata, pero después hablaste de la investigación, no sé si te entiendo bien, o la universidad, y termina siendo instrumentalizado. ¿Tú podés de alguna manera ampliar un poquitito más esa, dado que tú estás en esa experiencia? Porque efectivamente yo creo que ahí hay un tema interesante, cómo también uno busca desmarcarse de eso para poder justamente hacer algo distinto. ¿Empiezas? Seguimos que terminen y después responden. Como quieras. No me ponen así a mí. Mari, escuchamos y después Natalia y entonces... Gracias por las exposiciones. Varias de las cosas que dijeron me hacen mucho sentido. En cuanto a la presentación, digamos que quiero referirme también a la imagen que se mostró como este bosque verde, digamos, de naturaleza que se encontraba ahí, que luego se pasó a una plantación, todo homogénea, que da lo mismo, digamos, la tierra, si llegaba a poder ir, que digamos ahí el concepto de territorio, de naturaleza, de ambiente, es también un concepto totalmente diferente. Es un mundo también, como tú dices, que sería como lo ideal que todos viviésemos en mundos diferentes conviviendo. Y también se ve lo que es la idea de desarrollo, o sea, que encaminamos también desarrollo, progreso, ¿ya? O sea, ¿qué pasa también con las personas que habitan en ese territorio, en ese lugar? No es un ambiente vacío. Hay identidades también territoriales las cuales son, digamos, pasadas a llevar. Entonces, también con esto del eurocentrismo, digamos, y la colonización, se ha tratado de aculturizar también al pueblo originario de Chile a través de distintos dispositivos o estrategias de dominación que no son inocentes. También está, por ejemplo, la intermediación de la CONADI, siendo que también deberíamos pensar el Estado como plurinacional,
¿cierto? Y considerarlos también a ellos como los pueblos originarios que antecedieron a los colonizadores. Lo que ellos consideran como desarrollo, los proyectos también. Le ofrecen proyectos, ya vamos a hacerte una pyme, tú vas a emprender, vas a hacer un mini piñera y vas a tener tu empresa. Entonces, eso es desarrollo. Y eso también es aculturización. Y lo encuentro terrible porque eso también interfiere con la cosmovisión que tienen de lo que es la convivencia con la naturaleza, con lo que es el convivir, el respeto, el llamen con la naturaleza. Y estar, digamos, en paz, con respeto, en el Huelmapu, digamos, en donde estamos, en el mundo. Entonces, esto también me viene a la mente, no sé si don Rodrigo pudo ver la presentación de ayer de don Pedro, ¿no? Ya. Don Pedro trabajó con una publicación huilliche que, si me permite, como hacer un breve resumen, que tenían sus gallinas, unos huevitos azules, y don Pedro, digamos que a través de distintas dinámicas hizo, digamos, que a través de conversaciones que ellos mismos generaron a través de cartulinas, ¿cierto? El sentido como de identidad de lo que querían realizar. También dentro de lo que mencionaban, bueno, mediante estrategias, digamos, sistémicas de sistema nervioso, bastante interesante. También dentro de esa idea resultó que exportar los huevos, que hacerlo como más grandes, entonces yo igual le pregunté acerca de la historia porque en su investigación no me pareció, digamos, que había una indagación más profunda acerca de la historia, de la cual se desconocía, pero don Pedro me respondió de que ahí lo que importa, digamos, es no del top-down, digamos, el bottom-up del sentido que tiene la gente de sí misma. Ahí no hay que desconocer, digamos, que hay todo un proceso también de colonización, de que también la identidad se ha visto afectada de estos pueblos a través de estas diferentes técnicas. Entonces, tenemos que preguntarnos también acerca del desarrollo, qué es esta mitad del desarrollo de este movimiento. Y hoy día se trata de administrar, de controlar, digamos, y son estos pies, estos espacios de conversación los que desafían al panóptico, al panóptico, pero sin embargo este se ha apoderado de nosotros y nos aborda hacia adentro y somos los mismos los cuales nos movemos a través de los cuerpos, nos miramos y formamos de maneras distintas. Entonces, no sé, eso es un comentario general. No sé si alguien tiene algo que agregar. ¿Me interesa? Después abrir a... Tres preguntas. Una pregunta si la ecología de saberes conlleva una academia militante. La primera cosa. En el espacio de la colonización, que yo comparto lo que tú decías claramente, Rodrigo, me hago la pregunta de, en el marco de la tecnociencia, cómo las comunidades científicas latinoamericanas podemos hacer un espacio desde una perspectiva crítica, en tanto que cada investigador o académico tiene su propia agencia de sobrevivencia. Y ahí las lógicas de sobrevivencia tienen que ver con instalar en el modelo. Estamos en esa tensión permanente, ¿no? Es como, o no, es una palabra fea, nos prostituimos a las métricas o adoptamos una postura militante crítica. Y eso es una tensión permanente ahí, ¿no? Eso, y una tercera, para ambos, es como, a mí me parece sumamente interesante las problemáticas indígenas, no obstante me gusta hablar así, ¿no?
pero también creo que las problemáticas de los urbanos, o sea, nosotros, son tanto más dramáticas, porque somos todos colonizados y pareciera que no nos observamos, ¿no? Es como que pareciera que los que padecen las problemáticas que sí son, ¿no? O tal vez no, y no logramos observar nuestras propias problemáticas como urbanos, colonizados, estresados, completamente perturbados. Entonces, yo no creo que lo tengamos resuelto, los aquí presentes, en tanto urbanos. Entonces, ¿cuándo nos hacemos, si es que nos hacemos cargo, por qué no nos hacemos cargo? Yo quiero hacerte preguntas y Miguel me saltó la mano. ¿Quiere intervenir o hacer una pregunta? Muy brevemente. Ya terminó, muy bien. Adelante, no, ese me salvó. Dos breves comentarios. Uno con respecto al tema de la historia. Entrevistando en un programa de radio que tenía a una chica japonesa, le pregunté porque desde mi perspectiva son una cultura muy atada a su historia. Entonces le dije eso, ¿no? Yo veo que ustedes son una cultura muy atada a su historia. Y ella me dice, no, eso es una mala percepción. Nosotros no nos andamos fijando como ustedes en la historia. Ustedes son obsesivos de qué pasó en tal fecha y qué pasó en tal fecha. No nos importa. Del pasado hay una sola cosa que nos importa a los japoneses. Que sabemos que cada vez que nos destruyen, nos podemos volver a levantar. Yo ya no dije nada, pero cuando me refería a que ellos están atados a su historia, me refería a eso. A que no hacen historiografía, no están contándose, sino que la historia les sirve para la vida cotidiana. Y la historia les sirve para la vida cotidiana es que en una sola frase ellos se cuentan su historia y siguen para adelante. Y eso es sistémico, ¿no? Eso es comprensivo. En una sola frase comprenden todo lo que les ha pasado y van para adelante. Segundo asunto. Finalmente, me parece que en nuestra manera de ser humanos, todos siempre tenemos algo de colonizador. Todos siempre queremos aspiramos a que al de al lado haga algo que lo ponga mejor porque nuestra perspectiva es de que lo vemos mal. Y yo no veo que ese es el problema es ser irreflexivos. El problema es no preguntarnos hasta dónde está bien que queramos que el otro salga para adelante. Yo caricaturizo mucho eso, ¿no? Pero digo, si llegamos al tema del respeto malentendido, pues cuando nazca el bebé, el doctor en lugar de darle una nalgada, le diga, mira, yo soy un demócrata que aspiro a que con mis explicaciones y mis cuentitos tú entiendas que en este mundo exterior para mantenerte vivo hay que respirar. Y a los 3 minutos llegan, pues no me entendió, va, que nazca otro. O sea, no, el asunto es que hace falta el golpe, hace falta la intervención, el acto del otro, para que la vida empiece a ser posible. Para que la vida humana sea posible como vida humana, hace falta un esfuerzo colonizador. El problema es lo irreflexivo. El problema es cuando solamente hacemos por hacer, sin darnos cuenta lo que estamos destruyendo o lo que estamos construyendo al lado de nuestro esfuerzo colonizador. Creo que lo que debe hacernos diferentes es la capacidad de reflexionar, de cada día terminar y decir, esto que hice, ¿qué aprendí yo? ¿Qué volvería a hacer? ¿Qué no volvería a hacer? Bueno, de mi parte, partiendo por la pregunta de acá, al menos yo creo que no hay palabra más
en la que se desconfía más, en la que tengo una herencia más turbia en el mundo indígena que la palabra investigación. O sea, solo mencionar la palabra investigación en el mundo de las comunidades evoca unos recuerdos terribles, brutales, de utilización, manipulación, la cantidad de abusos que se han hecho en función de la investigación. Entonces, si bien nosotros podemos decir que hemos problematizado la investigación en los últimos años, cómo funciona internamente, las relaciones de poder de la investigación, esto lo podemos poner en una mirada de largo alcance, es mucho peor. O sea, el carácter colonial de la investigación, sobre todo en ciencia humana, es brutal. Entonces, por eso yo digo que es complejo el tema de la investigación por esta herencia, pero también es cierto que hemos tenido momentos y han existido proyectos, propuestas de investigar de otra forma, establecer otro tipo de relaciones. Por eso yo siempre rescato la tradición latinoamericana de la investigación en acción participativa, de la educación popular, que tuvo otro proyecto, otra forma de trabajar la investigación. Y lo que yo digo es que es eso que uno lo puede situar históricamente, que fue interrumpido brutalmente en muchas partes de América Latina por las dictaduras, etcétera. Al menos en el caso chileno, que es el que yo más conozco, cuando regresa la transición de la democracia, vuelve todo ese lenguaje de las tradiciones críticas, pero vuelve dentro de un dispositivo neoliberal. O sea, ahí es donde se vacía totalmente toda esa aspiración que había de transformación, de cambio social, y más bien empieza a transformarse simplemente en técnicas para dirigir grupos focalizados, políticas focalizadas. Entonces son técnicas para dirigir grupos, para controlarlos y dirigirlos, bajo excusa de estar empoderándolos o cosas por el estilo. O sea, eso es lo que yo creo así. Sobre la militancia, si esto implica asumir una posición de militancia académica, yo no lo tengo tan claro. Yo vengo de afuera de la academia, llevo 3 años en la academia. Entonces, al menos mi participación, mi vinculación con estas temáticas era claramente política, profesional, pero no académica. Yo, desde que me metí como más a la academia, es súper incómodo, es súper difícil y no lo tengo tan claro si tiene sentido siquiera. Porque yo no creo que sean buenos tiempos como para la academia comprometida, la academia... De hecho, yo tiendo a ver que muchas temáticas, al menos aquí en Chile, en la zona, y aquí mismo es absolutamente irrelevante la universidad para este tipo de temáticas. Irrelevante. O sea, la gente está trabajando, está haciendo otras cosas, hay movimientos sociales, ninguno toma en cuenta la universidad. Pasan por fuera, no lo consideran un aliado, un nuevo nicho importante para estas temáticas. En la novena región, que es donde está fuerte, por ejemplo, el conflicto mapuche, también hay posiciones distintas. Algunos optan porque la universidad sí es un espacio interesante de entrar, de discutir, y otros consideran que no, que es un espacio irrelevante. O sea, que se pueden construir estructuras alternativas a la universidad. Entonces tampoco tengo tan claro eso. Lo que yo siento es que sí, al menos en la responsabilidad que yo tengo formando estudiantes, participando en la reproducción y generación de ciertos tipos de conocimiento, por una responsabilidad propia creo que tenemos que dar estas discusiones, o sea, con los chicos, porque van a salir a trabajar, porque van a salir a intervenir. Creo que es necesario hacer ese cuestionamiento y esa problematización para nosotros. No sé si es tan relevante en realidad hacia afuera lo que nosotros pensemos o no pensemos, digamos. Tengo esas dudas. Y por último, sobre la última intervención, efectivamente yo creo que las relaciones de ayuda, las relaciones de colaboración son terriblemente peligrosas porque tienden a invisibilizar las desigualdades de poder. Pero yo no consideraría cualquier relación desigual de poder, cualquier conflicto interpersonal como colonial. No es cualquier desigualdad. Para mí lo colonial puede ser a nivel interpersonal, pero siempre y cuando está asociado al tema estructural. Es una relación estructural la que yo diría que permite ponerle como el apellido de colonial. No cualquier relación interpersonal. Bueno, pues voy a decir un par de cositas también sobre las preguntas, pero pues antes que nada, como también decir un poco, muy en la onda de lo que habíamos hablado ahorita de lo que había hablado María Teresa y el compañero, sobre la tecnología también, y digamos el comentario que se hizo sobre el diseño, por ejemplo, de este espacio, que esta conversación está diseñada para que nosotros los veamos a todos, pero ustedes solo nos vean a nosotros, y en ese sentido las preguntas están siendo lanzadas hacia acá. Yo creo que yo en esto
de todo esto de lo que estamos hablando, soy más experto que ustedes en vivir mi vida, es lo único en lo que soy más experto porque nadie ha vivido mi vida. Pero de resto yo creo que ustedes tienen mucha más experiencia en todo lo demás. Y en ese sentido creo que me molesta el diseño de esto porque pareciera que somos como dos expertos hablando sobre algo y pues seguramente el compañero sabe mucho, lo ha demostrado, me gusta mucho lo que ha dicho, pero no creo que este sea el formato para hablar de esto que estamos hablando, como mi comentario con respecto a eso. Con respecto a lo que decía Bruno, de si había que construir una nueva epistemología, yo creo que de hecho la intención personal con esto es de construir la epistemología, incluso es dejar de hablar de epistemología, no dejar de hablar de epistemología, hablar de epistemología mientras haya que hablar de epistemología, pero el camino yo creo que es más bien una praxis del vivir que alguna persona puede interpretar como una epistemología, y una praxis la ecología de saberes no es una epistemología que ahora va a empezar a decir cómo es que construimos el saber, este nuevo transsaber, o bueno, ya le meten palabras a todo. No, es una forma de vivir, es una forma de vivir en la aceptación mutua del otro, como un otro legítimo y válido, y que sus saberes y sus conocimientos son legítimos y válidos, ¿sí? Y que no todos son deseables, y esa parte hay que dejarla de facto ahí puesta, ¿sí? Que no todas las realidades, no todas las formas son deseables todas las veces, algunas veces sí, otras veces no, ¿sí? Entonces yo creo que lo que es ese proyecto de vida que estoy enunciando, que evidentemente es algo que quiero traer al mundo siendo yo ese mundo, porque es el único que puedo respetuosamente y responsablemente empezar a movilizar mi mundo. Eso es lo que quiero empezar a hacer, ¿sí? Una práctica de mi vida. El compañero ahorita hablaba de cómo la investigación ha sido como ha sido perjudicada estas formas de investigación tan bonitas, ¿no? Entonces hablaba de la IAP, yo digo pues Orlando Falsborda, coterráneo, ¿no? Qué bonito todo lo que hacía, qué bonito lo que hizo Camilo Torres, qué bonito todo lo de la educación popular, qué bonito. Y no es que hayan desaparecido esas prácticas, lo que pasa es que se salieron de la academia, de eso ya no publican, pero yo conozco cientos de procesos, miles de procesos que se están dando hoy en día en educación popular, en investigación y acción participativa, que no están hechos para publicar en una revista Scopus, ni ICI, ni aparecen en Simago, ni aparecen en ningún ranking de journals, ¿sí? Eso no está muerto. Lo que pasa es que eso se dio cuenta de que este no era el nicho para eso. Y creo que ahí le da fuerza también a otras formas, no solamente a las latinoamericanas, como por ejemplo lo que hacen los Kaupapa Maori, que digamos que son formas de investigación en las que, o no sé si se llama investigación, pero el investigador es un miembro de la familia, ¿sí? De esa familia, y familia en el sentido en el que hablaba Robinson. La comunidad es una familia, ¿sí? Y este miembro, si usted quiere venir acá a hablar de algo, venga y viva con nosotros. Y eso pues no es algo nuevo para nadie, ¿no? O sea, la etnografía lleva mucho tiempo diciendo eso. Y la etnografía alguna vez se pensó, no, pues todo va a salvar al mundo, porque la etnografía es una forma súper bonita de acercarse a la gente, de hacer un montón de cosas. Pero esto hay que tomárselo mucho más en serio, ¿sí? No es decir, porque voy a investigar a una comunidad mapuche, entonces me voy a vivir un mes con los mapuches, ya los conozco, entonces ahora sí empiezo a hacer cosas, sino realmente hacerse parte de la familia, y hacerse parte de la familia es otra cosa, ¿sí? Yo creo que eso es bien interesante. Con respecto a lo de cómo están llevando a los indígenas esa idea de desarrollo, ¿no? Entonces les vamos a dar proyectos para que hagan cosas y yo no sé qué. Yo creo que estuve en agosto en una cumbre de los comités regionales indígenas de Colombia, los CRICs. Ellos tuvieron obviamente una reunión en donde solo estaban ellos, pero luego salieron a compartir con personas que fueron invitadas a ese escenario. Ni siquiera el 10% era gente de la academia, y ellos contaban cosas muy bonitas porque de alguna manera la propuesta de ellos ya no es resistir, ¿sí? La propuesta de ellos es reexistir. O sea, no es ver cómo me resisto a este mundo que me está oprimiendo, es cómo creo el otro mundo ya, hoy, ¿sí? No me tengo que poner a pelear porque me den, venga, deme tal cosa, no, yo me pongo a hacer lo que, ¿sí? Entonces ellos ponían el ejemplo, hubo un proyecto allá, obviamente a nosotros nos está pegando Monsanto con toda, ¿no? Entonces tenemos un montón de semillas transgénicas y a los pueblos originarios les están diciendo, oiga, pues vea, quieren no morirse de hambre, les damos este terreno, siembren estas semillas transgénicas, cultiven estas gallinas, que estas gallinas pues son modificadas, estas gallinas van a crecer más, les van a dar más huevos, bueno, lo que sea.
Y pues evidentemente ellos no querían hacer nada de eso, ¿no? Y una razón muy clara para eso es que las semillas son como sus libros, ¿sí? Las semillas son su conocimiento. Un pueblo que lleva sembrando semillas por 4.000, 5.000 años, pues ahí en esas semillas están sus formas de producir conocimiento. Entonces ellos no querían dejar de sembrar sus semillas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cuando ellos sacan una cosecha, las mejores, vamos, si vamos a hablar de maíz, el mejor maíz es el que cogen para sembrarlo, ¿sí? El mejor arroz es el que sacan para sembrarlo, el mejor frijol, el mejor, ¿sí? Y eso es lo que garantiza que se conserve un conocimiento ancestral. O sea, una semilla es una práctica de saber. Tener una semilla para ellos es eso. Entonces, bueno, llega toda esta propuesta al gobierno y ellos lo que hicieron fue buscarle grietas, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ustedes quieren que yo siembre, qué sé yo, voy a tener esas gallinas? Listo, perfecto. Tuvieron una generación de esas gallinas, mataron esas gallinas, las vendieron y compraron las de ellos y ahí están cultivando sus propias gallinas, ¿sí? Entonces, llega el gobierno y dice, este proyecto no es viable. Bueno, ¿por qué el proyecto no es viable? Pues porque ya no tienen las gallinas certificadas que estábamos diciendo que tenían que tener. Y ellos dicen, no, el proyecto ya es. ¿Sabe cómo le demuestro que este proyecto ya es sostenible? Porque usted ya se puede ir de acá. Sí. Váyanse. O sea, no los necesitamos más, gracias. ¿Sí? Eso era lo que querían, ya lo tienen. Y de esa manera se le buscan grietas al sistema en esa idea tan terrible, ¿no? Que es empezar a llevarle esas pymes a las comunidades indígenas para que se vuelvan empresarios y para que se vuelvan yo no sé qué, pues digamos que la forma en la que ellos construyen sus realidades son distintas y eso es prácticas de reexistencia, ¿sí? Resistir hubiera sido pararse y decir no vamos a comer y no vamos a hacer nada y no vamos a recibir su semilla y no vamos a hacer nada de lo que nos están diciendo, nos vamos a sentar acá a esperar, ¿sí? Reexistir es buscar cómo construimos otras salidas, ¿sí? No es la aceptación, para nada es la aceptación, pero son otras formas de construir. Bueno, la Ecología de Saber es como una academia militante. Yo tengo mis serios problemas con el cuento de la militancia porque en Colombia, al menos en mi experiencia, yo hago parte del movimiento estudiantil desde que estaba muy chiquito, desde el bachillerato, y mi experiencia con aunque me ha formado en ser lo que soy ahora, la militancia lo que me mostró es que muchas veces esos procesos están viciados, ¿sí? ¿Por quién es el que está movilizando eso? ¿Sí? La militancia muchas veces se vuelve a seguir a alguien, al menos hablo del contexto que yo conozco, el contexto colombiano. Entonces, una academia militante, siento yo, podría caer, desde mi lectura de lo que podría interpretar como una academia militante, en que se empiecen a seguir ciertas formas, ¿sí? Yo creo que es más bien una praxis del vivir, la Ecología de Saberes, y por lo tanto es militante, ¿sí? ¿Y cómo se vuelve militante? Porque empieza a transformar la praxis del vivir de la gente, ¿sí? O sea, a que no solamente en el escenario en el que estamos hablando acá reunidos estamos militando porque estamos hablando de eso y estamos practicándolo, sino afuera cuando salgo y se me riega el café y la señora viene a trapear, la señora que trabaja en eso, pues yo puedo coger el trapero y decirle, no, yo también puedo, espérese, venga. Y eso fue una praxis del vivir, ¿sí? Y eso es militancia, porque estoy reconociendo el lugar del otro también. Yo sé que el ejemplo puede ser muy malo y todo, pero digamos que de alguna manera lo que quiero ilustrar es que una academia militante no necesariamente es una academia de partidos o una academia de grupos que se unen para luchar en contra de y que están siendo dirigidos por. Una academia militante es una academia que vive lo que dice que hace. Bueno, y las últimas dos cosas con respecto a los problemas del urbano y las problemáticas del urbano, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Vivimos un fetichismo brutal por las comunidades indígenas, en el cual se exotiza por un lado, o sea, digamos que el ejercicio del poder de la hegemonía es exotizarlos y venderlos, y entonces ven a Colombia y entonces miren el Amazonas, miren esto tan bonito y miren la comida y miren yo no sé qué, entonces exotizan al indígena por un lado, pero por el otro lado la academia lo fetichiza, entonces lo vuelve a mire tan bonitos que somos, como si nunca hubiéramos tenido problemas de machismo, como si nunca hubiéramos tenido problemas de ejercicios del poder macabros, como si nunca hubiéramos, ¿cierto? Como si no hubiéramos sido humanos, mejor dicho, como si los pueblos originarios fueran una cosa por allá súper, mejor dicho, no sé, el idilio, ¿no? Esto era el paraíso hasta que llegaron los españoles. Pues no creo, nos matábamos, hacíamos cosas feas, ¿cierto? El problema fue que no nos dejaron desarrollarnos, ese creo que yo creo que es el problema. Pero no era que entonces tengamos que volver todos a vivir con el taparrabos, a salir a cazar en la selva y hacer, porque creo que no somos eso. Y ahí voy a lo que yo creo que es la situación, es que nosotros somos mestizos, ¿sí? Somos mestizos. Yo no soy indígena, yo no soy afro, yo no soy europeo, yo no soy ninguna de esas cosas, soy mestizo, ¿sí? Y el mestizaje
particularmente en Colombia, lo vivimos en muchas cosas, ¿no? Entonces nos gusta mucho el baile y las expresiones artísticas, pero además también nos gusta, no sé, hay unos intelectuales muy duros también allá, pero también el deporte, pero también, ¿cierto? Entonces tenemos la fuerza del afro, pero entonces también tenemos esa mentalidad racional del europeo, pero además también como indígenas tenemos ahí como nuestra cierta forma de relacionarnos con la naturaleza y creemos en ciertas cosas que, ¿cierto? Y eso lo vivimos en el fenotipo, ¿cierto? Podemos ver colombianos de fenotipos muy distintos, pero culturalmente no pasa, ¿sí? Nuestra cultura no es mestiza, nuestra cultura es occidentalizada. Entonces yo creo que eso de empezar a entender lo urbano y las problemáticas del urbano, yo creo que es una cuestión a la que evidentemente tenemos que volcarnos, pero tenemos que volcarnos como mestizos, como una mezcla de todas esas cosas, ¿sí? No con una perspectiva, mire, es que somos indigenistas, entonces vamos a empezar a vivir de una manera X o Y o Z, sino reconociendo nuestra realidad actual, contextual, y es que somos una mezcla de todas las cosas, ¿sí? O sea, yo no creo que nadie pueda decir, yo soy 100% indígena, o 100% europeo, 100% afro, 100%. Eso creo que no pasa. Y lo último, creo que ya lo había resuelto el compañero, pero igual quiero decir algo con respecto a eso, y es que evidentemente la práctica de colonización tiene una intención explícita porque el otro sea lo que yo estoy diciendo que sea, y no solo decirlo, sino establecer unas dinámicas estructurales que hagan que esa forma que yo estoy diciendo se empiece a reproducir sobre el tiempo, ¿sí? Foucault ya lo decía, ¿no? Toda relación es una relación en la que va a haber ejercicio del poder. El poder no es una cosa que se tenga, ¿no? Y los que están allá tienen el poder, pero el poder no se tiene, el poder se ejerce, ¿sí? Y Ramsés, lástima que se haya ido, él ahorita citaba la definición de Dahl, y pues está muy bien, ¿no? Pensar que, claro, el ejercicio del poder es cuando yo hago que otro haga lo que no haría normalmente, si no lo haces porque yo estoy haciendo algo para que eso pase. Yo creo que en las relaciones puede pasar eso, y ser conscientes de eso nos puede abrir más a esta perspectiva del amor de Maturana, de pues aceptar al otro como un otro legítimo valor de la convivencia, por lo tanto no le voy a imponer nada. Pero aun cuando se lo impusieran, y a mí entonces a la mente me vinieron de una de las relaciones personales, yo tengo una pareja, entonces digamos, no sé, ella quiere salir esta noche a ver una película y yo me quiero quedar leyendo en la casa, ¿sí? Ahí va a haber una relación de poder necesaria, ¿sí? Y al final termina pasando o que ella se va y yo me quedo leyendo, o que uno de los dos termina convenciendo al otro de que nos quedemos leyendo los dos, o que nos vayamos a la película. Ahí va a haber un ejercicio de poder, pero yo creo que no hay colonización en eso, ¿sí? Colonización sería si sistemáticamente uno de los dos nos convenciéramos de que siempre vamos a tener que hacer lo que uno de los dos haga. Es bastante habitual. Lo que puede pasar es que tú quieras salir, tu pareja no dice, ¿por qué sí? Y que se me paró una bruja. Par de anuncios. Para mañana a las 9 de la mañana tenemos la reunión de LAPI para definir cursos futuros hasta las 10. Y a las 10 de la mañana en la Magna tenemos a Francés, que va a estar hablando sobre un tema que se toca acá, que es el de la instrumentalización, el uso instrumental de la tecnología y la epistemología en el ámbito del pensamiento sistémico. Muchas gracias. Te puedo como, no sé, como tomar tus datos y trabajar. Mira que la psicología ha sido mis mejores compañeros de trabajo siempre han sido psicólogos, sobre todo cerca de los comunitarios. Y me parece que el hecho de que, o sea, no conozco muy bien tu historia de vida, pero el hecho de que digas que hasta ahora estás entrándole a la academia en esos términos, hace que sea muy interesante la visión que puedas tener sobre este mundo. ¿Tú mañana estás acá o no? Sí, yo estoy mañana. Mañana en la tarde hay una actividad que estoy organizando en el Aula Magna 2. Vienen dirigentes de comunidades, vamos a conversar. Una actividad bien, bueno,